Hola, ¿qué tal? Soy Manuel González Razo, estudiante de medicina de la Universidad Anáhuac Querétaro. Voy en octavo semestre, ya a punto de entrar al internado. Y bueno, este video es con motivo de hablar acerca de un tema muy importante, este tiempo en el que estamos viviendo respecto al invierno, ya que es una patología que en temporada invernal alcanza su prime y que, y que es importante tener en cuenta qué implica, cómo se diagnostica, cómo se trata, pero vamos a hacerlo desde una perspectiva bastante peculiar. Veamos cómo. Primero, hay que mencionar que el tema del que hablará este video es influenza estacional, ¿no? ¿Por qué? Pues considerando la temporada invernal, es importante tener en cuenta esta enfermedad en estos meses del año, desde noviembre, diciembre, enero. Eh, ¿Y por qué? Pues es una enfermedad que clásicamente va a aparecer de forma predominante en estos meses del año por el frío. Sin embargo, como mencioné, vamos a analizar esta patología desde una perspectiva peculiar, la cual implica lo siguiente. Vamos a poner a la influenza estacional bajo dos lupas. Primero, bajo la de la Guía de Práctica Clínica Mexicana de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Influenza Estacional, para después analizar a la influenza estacional desde la perspectiva de la Clinical Practice Guidelines de la Infectious Disease Society of America, de la influenza estacional. ¿Por qué? Para poder comprender cómo es que nuestra guía de práctica clínica mexicana aborda a la influenza estacional, después entender cómo es abordada esta patología por una guía de práctica clínica extranjera, en este caso escogí una guía de práctica clínica norteamericana, y por último lo que vamos a hacer es comparar, ¿no? Ambas guías, cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias más específicas o más clásicas, y llegar a una conclusión de todo esto, ¿no? Y bueno, comencemos. Primero, hablaremos de la influenza estacional según la Guía de Práctica Clínica Mexicana. Y esta guía va a definir a la influenza como una enfermedad respiratoria aguda causada por virus de influenza A o B. Y el cuadro típico va a incluir lo siguiente: una temperatura superior a los 38.5 grados centígrados, tos, cefalea, mialgias con predominio en la espalda, artralgias, odinofagia, rinorrea y un cansancio extremo que es característico de esta enfermedad, ¿no? Muchas veces, por medio de la clínica, la astenia o el cansancio extremo es un factor clave que nos va a ayudar a diferenciar si una persona pues, está teniendo un cuadro de influenza o si no se presenta esta clásica fatiga extrema, pues puede ser que nos haga pensar en una simple gripe común. Vaya. También en ocasiones puede haber irritación de los ojos, náusea, vómito e incluso diarrea, ¿no? Estas características aparecen en el algoritmo clínico de la guía mexicana y avancemos. Epidemiología. La GPC, o Guía de Práctica Clínica, en este caso mexicana, explica lo siguiente. La influenza tiene un patrón estacional, concentrado en meses fríos, ¿no? Que es lo que mencioné al inicio del video. Pero bueno, más datos respecto a epidemiología, la guía nos va a mencionar que existen grupos de mayor riesgo, ¿no? Que estos van a incluir lo siguiente: los extremos de la vida. ¿A qué me refiero? Personas mayores a 60 años o niños menores a 5 años. Además, dentro de estos grupos de riesgo vamos a encontrar mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas debilitantes, puede ser personas con cardiopatías, con EPOC, con diabetes, con cáncer o con algún tipo de inmunosupresión, además de personal de salud y personas que por su estilo de vida o trabajo constantemente están viajando y se exponen a brotes de enfermedades. Muy bien. Respecto a la clínica, la GPC define un cuadro típico y especifica también datos de alarma para diferenciar a los pacientes más graves. Respecto a los síntomas cardinales de estos, vamos a destacar a la fiebre,
tos, mialgias, cefalea intensa, odinofagia, rinorrea, malestar general y, como mencioné, que es clave, una astenia o un cansancio extremo, ¿no? Y bueno, respecto a los datos de alarma que nos deben llamar la atención en niños, pues van a ser una fiebre muy alta y dificultad para respirar, una frecuencia respiratoria elevada, un rechazo labial, convulsiones, alteración del estado de conciencia. Y bueno, por su parte, respecto a los datos de alarma que nos deben llamar la atención en adultos y adultos mayores, pues va a estar la dificultad respiratoria, puede que en ocasiones diarrea o vómito, una alteración del estado de conciencia, deterioro agudo de la función cardíaca e incluso el agravamiento de alguna enfermedad crónica pues ya establecida y pues la necesidad de que la persona sea hospitalizada o llevada a cuidados intensivos. Ahora, para el diagnóstico, la GPC va a presentar algoritmos específicos. Y bueno, vamos a mencionar primero que la guía nos habla acerca del diagnóstico clínico. Y es que en temporada de influenza, un paciente con síntomas típicos se va a considerar un caso sospechoso. Pero la guía nos menciona que idealmente es recomendable el uso de una PCR. ¿A qué me refiero con esto? A que el método de laboratorio para el diagnóstico de influenza es la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, o PCR. Y esta se usa para todos los pacientes sospechosos que puedan tener acceso a esta prueba. E igual se recomiendan para casos graves, pacientes hospitalizados, mujeres embarazadas, pacientes con factores de riesgo, para vigilancia epidemiológica. Y bueno, en ocasiones se menciona que si el cuadro tiene menos de 72 horas, a veces se habla de 48, idealmente 72 horas, se debe realizar una PCR. Sin embargo, en pacientes graves se puede extender este periodo hasta los 7 días. Muy bien, hablando acerca de las muestras preferidas eh, para obtener respecto a los procesos diagnósticos para el laboratorio, para pruebas rápidas, vamos a considerar a las muestras preferidas el aspirado nasofaringio en niños y en adultos. En pacientes intubados, pues evidentemente será el aspirado endotraqueal. Y la guía nos hace énfasis en algo que es clave, en que un resultado negativo no excluye influenza si el cuadro clínico es compatible, y esto sobre todo va a aplicar en los casos en los que se empleen pruebas rápidas, porque estas se van a usar si hay disponibilidad y si no hay acceso a pruebas que sean las gold standard como la PCR, ¿no? Pero se advierte que una prueba rápida se va a usar bajo la advertencia de que si hay negativo, puede ser un falso negativo y que la clínica va a prevalecer. Y si en la prueba rápida sale negativo, pero la clínica te dice que pues, tiene todos los datos de que el paciente tenga influenza, entonces pues, se va a catalogar como paciente con influenza y se le va a dar un tratamiento empírico, bueno, un tratamiento antiviral específico para la influenza. Ahora, respecto al tratamiento, pues la guía menciona el uso de antivirales, ¿no? Y el oseltamivir es el antiviral de elección. Además, nos muestra como alternativa al zanamivir, que se usa en pacientes a partir de los 7 años de edad. Y algunas indicaciones precisas van a ser considerar un tratamiento antiviral empírico en casos sospechosos o en casos graves o con complicaciones. Todo caso confirmado debe recibir antiviral. E incluso la guía menciona que de forma muy pues relevante, el uso de antiviral lo más temprano posible siempre va a mejorar el pronóstico en todos los casos. Entonces, si tenemos un paciente con sospecha, idealmente hay que darle el antiviral específico para la influenza. Sin embargo, también nos habla acerca de casos ambulatorios en los que una paciente con un cuadro que se presentó hace menos de 48 horas y que es un cuadro susceptible de influenza, pues hay que iniciar antiviral, ya sea sospechoso o confirmado de influenza. Sin embargo, la guía también menciona que a veces se puede considerar cuando el cuadro ya lleva más de 48 horas, pues un manejo sintomático, salvo en pacientes con factores de riesgo o, pues sí, dentro de los grupos de riesgo, vayan. Y evidentemente el antiviral en pacientes hospitalizados con alto riesgo, siempre, siempre, siempre. Pero en un mundo bello e ideal, es idóneo iniciar
lo más temprano posible un inhibidor de la neuraminidasa como oseltamivir para el tratamiento antiviral específico de la influenza. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Para la influenza se utilizan antibióticos? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque la influenza se da por un virus, ¿no? Entonces un antibiótico no nos sirve de absolutamente nada en este caso. ¿Cuándo debemos sí considerar un antibiótico en un paciente que presenta un cuadro de influenza? Cuando haya sospecha de neumonía bacteriana agregada. Es decir, la coinfección bacteriana puede manifestarse como una infección simultánea o como una complicación. Y en este caso, la guía menciona que se recomienda un tratamiento empírico con una cefalosporina de tercera generación, que puede ser una ceftriaxona o cefotaxima, más un macrólido, ¿no? Evidentemente también se puede recomendar el uso de un hemocultivo para ver cuál es el microorganismo causante de esta complicación o de esta infección simultánea o sobreagregada de neumonía bacteriana y si es necesario modificar el tratamiento, pues se va a modificar para el microorganismo positivo en el hemocultivo y específico para este caso, ¿no? Además, hablando acerca de medidas preventivas, pues el clásico lavado de manos, el uso de gel antibacterial, el cubrirnos adecuadamente al toser o al estornudar, evitar saludar de mano o de beso, evitar lugares concurridos y sobre todo la vacunación anual para la influenza estacional. Muy bien, hasta ahí concluimos con la perspectiva que tiene la GPS mexicana de la influenza estacional y ahora nos adentramos de lleno con la perspectiva que tiene la guía de práctica clínica de la Infectious Disease Society of America de la influenza estacional. Y bueno, la definición de esta guía para la influenza es la siguiente, ¿no? La influenza es una infección por virus A o B que produce enfermedad sistémica y respiratoria con inicio súbito, reconocida por fiebre, tos, mialgias y astenia. Además, la guía destaca que la influenza tiene alta transmisibilidad, tiene variación anual respecto a la carga de enfermedad y además habla acerca de complicaciones graves, sobre todo en los grupos más vulnerables. Ahora, respecto a cuestiones de epidemiología, la guía americana nos hace una descripción más profunda acerca de los siguientes elementos epidemiológicos, ¿no? Y es que hay hospitalizaciones anuales por influenza en Estados Unidos, y se menciona en la guía. Nos menciona también las muertes estimadas anuales, particularmente en adultos mayores, alta carga viral en lactantes, en pacientes con comorbilidades, en mujeres embarazadas y en pacientes ancianos, además de datos de temporadas previas, cambios antigénicos y las variaciones por cepas. Y para concluir esta lámina, es importante tener en cuenta que la guía recalca la importancia que tiene el virus AH3N2, ya que se considera una causa frecuente de formas graves de la presentación de la influenza. Y bueno, respecto a la clínica, la guía desarrolla secciones completas sobre esta, ¿no? Hablándonos acerca tanto de los síntomas típicos como de las complicaciones y la clínica, tanto en grupos de edad, ya sea niños, adultos y adultos mayores, ¿no? Y bueno, respecto a los síntomas típicos, pues tenemos nuevamente fiebre, tos, odinofagia, rinorrea, mialgias, cefalea y una fatiga extrema, ¿no? Y bueno, respecto a los grupos de edad, podemos encontrar ya sea esta clínica como parte de la influenza o como complicación de la misma enfermedad. En niños, otitis media, bronquiolitis, fiebre marcada. En adultos, complicaciones cardíacas, exacerbaciones de enfermedades crónicas ya establecidas. Y en ancianos, pues una fiebre mínima, pero que ya presenta algún deterioro funcional o alguna alteración del estado de conciencia. Y bueno, respecto a complicaciones graves específicas mencionadas por la guía, encontramos como tal neumonía viral primaria por influenza, una neumonía bacteriana secundaria, que puede ser por Staph aureus, puede ser por Streptococcus pneumoniae, además de miocarditis, sinusitis y radiomiólisis, encefalitis, un shock séptico y exacerbaciones de EPOC e incluso de asma. Ahora,
para el diagnóstico. Pruebas moleculares, lo ideal y lo que la guía te recomienda. ¿A qué me refiero? Reacción en cadena de polimerasa en tiempo real y prueba de amplificación de ácidos nucleicos para este virus, ¿no? La guía va a recomendar este método como su preferido para diagnosticar influenza en pacientes sospechosos y evidentemente en pacientes hospitalizados, pacientes graves, pacientes inmunocomprometidos y en casos ambulatorios en cuales el resultado pueda cambiar el manejo que se les esté dando, ¿no? Específicamente, la guía va a desaconsejar depender de pruebas rápidas antigénicas por la baja sensibilidad que tienen y porque pueden dar muchos falsos negativos, ¿no? Algo que ya mencioné cuando hablamos acerca de estos procesos diagnósticos respecto a la guía mexicana. Y nuevamente, respecto al tipo de muestra, pues se va a preferir una muestra nasofaringea para la mayoría de los casos, pacientes intubados, aspirado endotraqueal o lavado bronquialveolar. Se recomienda recolectar lo antes posible las muestras tras el inicio de los síntomas. También la guía americana menciona el uso de paneles múltiplex y los recomienda para pacientes hospitalizados, especialmente pacientes inmunocomprometidos, ya que estos paneles pueden detectar coinfecciones virales que van a modificar pues, las decisiones terapéuticas que se estén tomando en el caso específico de cada paciente. Y bueno, es importante tener en cuenta que la serología pues, no es recomendada para el manejo clínico. Ahora, respecto al tratamiento, se va a recomendar iniciar tratamiento antiviral igual, lo antes posible, en pacientes sospechosos y sobre todo en todos los pacientes hospitalizados. Todos los pacientes con la enfermedad grave o progresiva, independientemente del tiempo de evolución, antiviral específico. Pacientes ambulatorios de alto riesgo, aunque ya haya pasado el inicio del cuadro más de 48 horas, igual, antiviral. ¿Y cuál es el gold estándar o cuáles son los antivirales que se van a elegir? Igual, fármacos recomendados son inhibidores de la neuraminidasa, como oseltamivir, que sería el antiviral de elección, vía oral, el zanamivir, que se administra de forma inhalada y es una alternativa en personas mayores de 7 años, y el peramivir, que es la alternativa que se va a utilizar en los pacientes hospitalizados, ya que su vía de administración es intravenosa. Igual, hablando acerca del tratamiento, la guía menciona específicamente que la duración del mismo va a ser de 5 días en una enfermedad no complicada. Sin embargo, en pacientes inmunocomprometidos o en presentaciones graves de la enfermedad, puede requerirse que la duración pues, se prolongue. Y bueno, algunas terapias no recomendadas de las que te habla la guía son uso de corticoides, pues explícitamente esta te va a recomendar no usarlos debido a evidencia de mayor daño, no mayor mortalidad, infecciones secundarias. Y la guía recomienda no combinar los antivirales que ya mencioné, que son los inhibidores de la neuraminidasa. Ahora, respecto al manejo de coinfecciones, pues es importante sospechar siempre de infección bacteriana cuando haya un deterioro clínico o cuando haya una fiebre persistente que no cambió a pesar de haber dado el antiviral específico. Y entonces es importante iniciar el antibiótico empírico cuando se sospeche de una neumonía bacteriana secundaria. Con esto concluimos también el analizar a la influenza estacional bajo la perspectiva de la guía americana. Y ahora, para tratar de cerrar el video, creo que es importante analizar estas tablas comparativas y destacar lo más importante de cada guía, ver en qué cosas pues, son bastante similares, en qué otras no tanto, y puede ser incluso las diferencias a destacar, de tal forma que pues, podamos reunir el conocimiento de ambas guías y llegar a una conclusión tanto, digamos, objetiva y luego una más personal que será la que yo les compartiré. Entonces, iniciamos hablando acerca de la comparación entre guía mexicana y americana respecto a diagnóstico inicial. Sabemos que en la GPC mexicana se menciona que es idealmente utilizar para el proceso de diagnóstico de laboratorio la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, que sería la PCR, ¿no? Tanto desde pacientes sospechosos, pero sobre todo en casos graves y en casos de vigilancia.
Sin embargo, también se menciona que pues, es importante considerar que no en todos los niveles del sector salud, por el costo, se va a tener acceso total a este tipo de pruebas de laboratorio. Por lo tanto, en ocasiones se llega a utilizar pruebas rápidas o simplemente solo lo único que se tiene es la clínica. Entonces se prioriza siempre un diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque es importantísimo el poder dar un tratamiento antiviral lo más temprano posible a la aparición del cuadro de influenza, idealmente en las primeras 48 horas. Entonces, si hay sospecha de influenza, se puede iniciar el tratamiento antiviral. Entonces es importante este diagnóstico clínico, tenerlo de forma muy presente, ¿no? Y por su parte, la guía americana, pues esta exige diagnóstico molecular en la mayoría pues, de pacientes hospitalizados y graves, pero menciona tal cual que el diagnóstico molecular se debe aplicar pues, en todos los pacientes con sospecha de influenza. Y bueno, respecto a las pruebas rápidas, en México su uso se da si están disponibles. Sin embargo, como ya mencioné, datos clínicos mandan por encima de falsos negativos. Si la prueba rápida te da negativo, pero el paciente tiene todos los signos, todos los síntomas que te indican un cuadro de influenza estacional, pues se va a priorizar eso y se da tratamiento antiviral para influenza estacional. Ahora, respecto a la guía americana, el Rapid Influenza Diagnostic Test, pues es algo que ya está relegado, y entonces es siempre importante destacar que se usan pruebas moleculares por su alta sensibilidad. Ahora, respecto a los antivirales, en México, oseltamivir, el de elección, zanamivir alternativa, y la guía americana, esta te hace un desarrollo un poquito más amplio acerca del uso de antivirales, te da un poquito más de alternativas. Igual está oseltamivir, zanamivir, peramivir, que es el que se usa en pacientes hospitalizados. Te recomienda el no combinar inhibidores de la neuraminidasa. Habla acerca de su duración, 5 días. Sin embargo, estas pueden extenderse en inmunocomprometidos o en casos graves de la enfermedad. Y ahora, respecto a indicaciones para iniciar antivirales, como ya mencioné, es ideal en la GPC mexicana el inicio temprano en las primeras 48 horas en pacientes sospechosos o confirmados. Y la guía americana igual, te habla acerca de tratar a casi todos los pacientes graves, hospitalizados o de alto riesgo, sin importar el tiempo, y igualmente en todos los pacientes con sospecha de influenza. Ahora, con infecciones y complicaciones, la guía mexicana te habla acerca de la neumonía bacteriana agregada, te habla acerca del uso de antibiótico empírico en un caso de estos, y por su parte, la guía americana desarrolla igual de forma un poquito más amplia esta parte de las complicaciones y te va a describir complicaciones cardíacas, neurológicas, musculares, coinfecciones y el manejo específico para cada una de estas complicaciones. Y por último, quiero mencionar el perfil práctico de cada guía, ¿no? Por su parte, la GPC de México, pues es una guía diseñada para centros mexicanos con recursos limitados o adaptados más bien para la realidad que vivimos en el sector salud en México. Y por otro lado, la IA americana pues es una IA más técnica, más exhaustiva, requiere mayor capacidad diagnóstica, mayor acceso a fármacos, mayor vigilancia, una vigilancia más compleja, vaya. Entonces, de esta forma, pues terminamos de comparar ambas guías de forma más precisa. Nos damos cuenta que en algunas cosas pues hay similitudes muy claras, como el uso de los celtamivir como el antiviral de elección, que es un inhibidor de la neuraminidasa, el tratar de iniciar el antiviral lo antes posible. Por otro lado, en cuestiones como de las complicaciones, pues la guía americana se extiende un poquito más. El perfil práctico, pues evidentemente es más práctico la guía mexicana, adaptada a nuestro sistema, a nuestra realidad. Pero bueno, a modo de conclusión, me gustaría decir que después de analizar ambas guías, considero que por su parte la guía americana claramente es más completa, más actualizada y más detallada. Ofrece criterios diagnósticos más precisos, recomienda PCR de forma sistemática, incluye más antivirales, más alternativas, y pues tiene un mejor control de brotes, ¿no? Sin embargo, la GPC mexicana creo que está mucho mejor adaptada a la realidad de nuestro sistema de salud mexicano, donde no siempre se va a poder acceder a pruebas moleculares, antivirales
de alternativa, ni a paneles múltiplex, y por ende yo creo que la GPC mexicana pues es útil, es práctica, es aplicable y es congruente con el nivel de recursos de la mayoría de las instituciones de salud en nuestro país, instituciones de primer y segundo nivel. Y bueno, entonces, en mi opinión, creo que la IA americana evidentemente podría adaptarse parcialmente a México, pero esto requeriría pues mayor disponibilidad y acceso en todos los niveles a pruebas de laboratorio moleculares, a PCR, mayor acceso a antivirales como al peramivir y a otros antivirales específicos para esta enfermedad, y pues un sistema más robusto para la vigilancia epidemiológica. Por ende, creo que quiero cerrar con el siguiente pensamiento y es el resumen de mi opinión acerca de la influenza y acerca de su abordaje por ambas vías, y es lo siguiente. Por ahora, la guía de práctica clínica mexicana cumple adecuadamente las necesidades del país respecto a la influenza estacional, mientras que la guía de práctica clínica americana que seleccioné pues representa el estándar ideal hacia el cual debemos avanzar para prepararnos de mejor manera para poder abordar de forma ideal a la influenza estacional. Y bueno, con esto concluyo este video. Espero haya sido clara la información, te sea de bastante utilidad y a modo de conclusión y decirle también me gustaría mencionar la importancia de vacunarnos todos los años en esta temporada invernal para la influenza estacional, eh, ya que pues es una profilaxis y una medida de prevención adecuada para evitar eh, contraer el virus y presentar un cuadro pues bastante importante en una época del año en la que todos queremos siempre estar sanos y disfrutando de las fiestas decembrinas, las fiestas de cierre de año. Y bueno, con esto concluyo este video. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Hasta luego.